es un país del continente americano posicionado en América del Norte debajo de Estados Unidos. En el 2018 contaba con una población de 124.738.000 personas, teniendo 64 habitantes por kilómetro cuadrado. Para el Banco Mundial, la moneda mexicana es la moneda emergente más cotizada. Se encuentra en el 15º lugar como exportador mundial, así como su atracción turística lo posicionó en el lugar número 8 del ranking de la Organización Mundial de Turismo en el 2018. El PIB per cápita mexicano representa tan solo el 34% del PIB per cápita estadounidense. La capital del país es Ciudad de México y la moneda utilizada es el peso mexicano. En 1980, el país atravesaba una inestabilidad económica que lo llevó a la creación de los nuevos pesos, quienes tenían 3 ceros menos. Este nuevo peso mexicano fue introducido el 1 de enero de 1993 por el presidente Carlos Salinas de Gortari. La medida fue promocionada como una simplificación del sistema de pagos. Sergio Negrete, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, explicaba que quitar los 3 ceros era algo que también tendían a hacer países desarrollados. Inclusive menciona el caso de Francia, en 1960, donde debido a la alta inflación retiraron 2 ceros de la moneda. Él expresaba que se quitan los ceros porque se hacen incómodas las cuentas cuando hay periodos inflacionarios elevados, que era el caso mexicano. En 1994 se le otorgó la autonomía al Banco de México. Esto le otorgó flexibilidad y una mejor percepción de riesgo, debido a que el gobierno ya no influiría en presionar por financiamiento. La prioridad de Banxico es la estabilidad de precios, enfocando su política monetaria exclusivamente a ello. México cuenta con un régimen del tipo de cambio libre. Hay una flotación que las autoridades ya no anclan, sino el mismo mercado que es quien lo determina. A pesar de esta libre flotación, a México se le caracterizó por flotación sucia debido a la intervención del Estado. Desventajas de esta acción es la participación del Banco Central al tener que destinar tiempo y recursos para intervenir en el mercado. Aunque la ventaja ante el régimen pasado, que era el fijo, es que ahora ya no se le exige al Banco Central a utilizar las reservas para mantener el precio establecido. Algunos factores que influyeron en esa flotación sucia fue la liberalización económica, ya que impedía trabajar con un tipo de cambio flotante, pues daría lugar a prácticas especulativas que podrían afectar a la rentabilidad de los activos financieros en el poder del capital internacional. También se presentaba la preocupación del gobierno por la aceptación de la moneda internacionalmente, lo que conllevaba a la economía nacional a crear alternativas de inversión en moneda nacional, con el fin de evitar presiones sobre el tipo de cambio. Esto para que sea rentable y los capitales fluyan hacia la economía mexicana. En un entorno internacional, México cuenta con una red de 13 tratados de libre comercio con 50 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además, México participa activamente en organismos, foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. México está localizado en un punto clave con acceso a muchos recursos naturales y a vías de comunicación rápidas con países potencia como lo son China y Estados Unidos. Esto hace que la distribución de su comercio total con el extranjero se vea muy diferente a cualquier otro país. Aquí vemos cómo solamente los primeros 3 socios comerciales más importantes que tiene México suman un aproximado del 75% del total, los cuales son Estados Unidos con un 59%, China con un 10.5% y Canadá con un 4.25% del comercio total. Esto es algo impresionante y que puede dar aire a que sea insostenible. Sin embargo, México aprovecha bien los tratados de libre comercio que tiene con Estados Unidos y Canadá y aprovecha la ubicación geográfica que tiene para comerciar con China cada vez más. En 2010 y 2018 vemos que los valores se mantienen lo mayor posible. Sin embargo, vemos que China viene con un aumento relevante en este periodo. Además, vemos como a partir del cuarto socio más importante que tiene México, los porcentajes de comercio son muy bajos, con un máximo de 2.5%
a un mínimo del 0.46% dentro de los primeros 10 lugares. Ahora bien, pasando a los tipos de cambio de los socios comerciales más importantes de México, podemos observar qué tanta competitividad ha ganado o perdido México durante este periodo. Para esto, sacaremos el tipo de cambio real efectivo y el tipo de cambio bilateral real. Estos dos valores nos indican si ha ganado o perdido competitividad. Vemos como México, con Estados Unidos, China y un poco Canadá, ha ido aumentando su competitividad individualmente con cada uno. Esto lo vemos al tener una base 100 y ver que el número es menor a este. Con esto podemos ver que el tipo de cambio ha bajado, por lo cual la competitividad ha subido con México. Esto mismo se aplica al tipo de cambio real efectivo. Sin embargo, su aplicación no es individualmente con cada país, sino con todos los países con los cuales México comercia. Para que sea un parámetro fuerte y sustentado por los datos, se pondera cada tipo de cambio bilateral real conforme a su participación en el comercio total de México. Es por esto que al final el tipo de cambio real efectivo nos da en un 67.43317. Esto indica que ha ganado mucha competitividad respecto al 2010, que es nuestro año base. Ahora procederemos a calcular el tipo de cambio forward y comprobaremos si existe posibilidad de arbitraje. El tipo de cambio forward se define como un instrumento financiero que tiene el propósito de intercambiar a través de instituciones financieras una divisa por otra en una fecha futura. El tiempo en el cual se cotiza un contrato forward es a partir del día en el que se realiza el acuerdo, el cual puede variar entre 1, 2, 3, 6 y 12 meses generalmente. La razón por la cual se realizan este tipo de compromisos financieros se basa en el deseo de tomar ventaja de las tasas a plazo. El forward es determinado por el tipo de cambio spot y las tasas de interés vigentes tanto del país local como el del país foráneo o socio comercial. Por medio del cálculo anterior se puede obtener el forward de compra y de venta al hacer el respectivo uso de los spots correspondientes. Los datos que necesitamos para realizar esto son el tipo de cambio spot y las tasas de interés de los países. Nuestro trabajo consiste en analizar los forwards entre el peso mexicano y el dólar estadounidense. En la tabla que se muestra en pantalla se incluyen las tasas de interés de México a 1, 3, 6 y 12 meses, las cuales corresponden a las tasas de los certificados de la Tesorería de la Federación CETES, debido a que se calcularon forwards de corto plazo, datos que se obtienen del Sistema de Información Económica del Banco de México, con datos que van para las tasas de interés desde 5.39% para un mes al 5.79% para 12 meses. En el caso de los Estados Unidos se muestran los datos de los valores de las tasas de los T-bills obtenidos de la página del Departamento del Tesoro para el 15 de mayo del 2020. Asimismo, se consulta el tipo de cambio spot, el cual corresponde a 23.96 pesos mexicanos por dólar estadounidense en la compra y 23.9858 pesos por dólar a la venta. Haciendo uso de estos datos y de la fórmula descrita anteriormente, se calculan los forwards a la compra y a la venta. Resultados que se muestran en la tabla que aparece en la pantalla con valores que van desde 23.9554 pesos por dólar para el primer mes a la compra a 23.9420 pesos por dólar a 12 meses. En el caso de la venta, desde 23.9771 para un mes a 23.9637 pesos por dólar a 12 meses. De igual manera se muestran los forwards de mercado como una observación promedio consultados en el Sistema de Información Económica de Banxico para el 14 de mayo del 2020. Después se plantea realizar una cotización con diversas instituciones financieras para tener un dato más acertado. Ahora, haciendo uso de la fórmula del GIL, la cual se muestra en pantalla, analizaremos si existe oportunidad de arbitraje y, en dado caso, a cuánto ascienden las ganancias y el camino para lograrlo. Con los datos del tipo de cambio forward entre pesos mexicanos por dólar estadounidense presentados, se observa que sí existe oportunidad de arbitraje con ganancias de 2.08% para un mes, 6.03% para 3 meses,
9.44% para 6 meses y 9% para 12 meses. El camino a seguir es pedir prestado en pesos mexicanos, comprar e invertir localmente en dólares estadounidenses y por último vender los dólares a forward de pesos mexicanos. Para el riesgo país hace referencia al índice calculado por JP Morgan que hace diferencia entre la tasa de interés de la economía emergente, en este caso la mexicana, y la economía estadounidense con sus bonos a corto plazo llamado T-bills. En el 2010, México comenzó con un índice relativamente bajo de tan solo el 1.85%. En comparación con otras economías latinoamericanas, quienes se ubicaban en el mismo año en un 7.51% en el caso de Ecuador, un 6.31% para Argentina y un 9.88% para Venezuela. Empezando el 2020, México se encontraba en un índice de 2.95%, cifra que fue aumentando hasta llegar al 7.33% el 27 de abril. Sucesos que influyeron en este aumento de riesgo país se encuentran, además de la pandemia, la guerra de precios de petróleo, el recorte de calificaciones crediticias por parte de Fitch y Moody's y Standard & Poor's, además del aumento de desempleo. La calificación crediticia de la deuda soberana del país hace referencia a la capacidad del gobierno de cumplir con sus obligaciones. Tres calificadoras importantes son Fitch Ratings, Moody's y Standard & Poor's. Factores que pueden influir en la calificación, de acuerdo a Moody's, son datos del PIB real, tasas de ahorro y de inversión, PIB per cápita, historial de inflación, tendencias demográficas, tendencia de superávit o déficit presupuestal, pasivos futuros, términos de tipo de cambio y sensibilidad en la tasa de interés, entre otros. Para Moody's, la calificación más alta es AAA, donde se considera de la más alta calidad y están sujetas a un riesgo crediticio mínimo. El extremo de la calificación más baja es la C, donde suelen estar en incumplimiento y cuentan con una muy baja probabilidad de recuperar el capital e intereses. En el 2019, la calificación asignada fue A3, que lo posiciona en el último escalón de la primera prima, donde los emisores tienen una capacidad superior para pagar sus obligaciones de deuda a corto plazo. En abril de 2020, esta bajó a B a A1, que está dentro del segundo nivel de primas, donde todavía se considera que tienen una fuerte capacidad para hacer frente a su deuda a corto plazo. Consideraciones que tomaron fue la perspectiva negativa del riesgo de que Pemex requiriera apoyo recurrente y sustancial por parte del gobierno, esto debido a las caídas de los precios del petróleo y el riesgo de que se sigan manteniendo los precios bajos. Para Fitch, la calificación más alta es AAA, que indica la expectativa de riesgo más reducida, y la D es la más baja, que indica la más baja probabilidad de recuperación, siendo un número menor al 50%. En el 2019, México se encontraba en BBB, que significa que existe cierta expectativa de riesgo baja. Es el último escalón de la categoría de grado de inversión, y todavía se considera que tienen la capacidad de hacer frente a su compromiso de manera puntual. Para abril de 2020, considerando la pandemia y la caída de precios del petróleo, esta calificación baja a BBB negativo. La principal preocupación de Fitch es el crecimiento lento, ya que esto dificultaría la posibilidad de consolidar las cuentas fiscales y dificultaría la estabilización de la deuda. Para Standard & Poor's, la calificación más alta es AAA, que significa una muy fuerte capacidad de cumplir con sus obligaciones de crédito, y la más baja es D, donde hay incumplimiento de obligaciones o violación de una promesa imputada. En marzo del 2019, México contaba con una calificación de BBB positivo, donde todavía tenía la capacidad para realizar sus pagos de crédito, pero sujeto a condiciones económicas adversas. Para marzo del 2020, esta calificación bajó a BBB, y este análisis estaba dirigido hacia la reacción que tomarían autoridades respecto al panorama actual. Si analizamos la balanza de pagos mexicana, podemos ver que en 2019 la cuenta corriente registró un déficit de 2.444 millones de dólares, resultado de créditos por 541.362 millones de dólares y de débitos por 543.805 millones de dólares. Como proporción del Producto Interno Bruto, el déficit de la cuenta corriente se ubicó en 0.2% en 2019, siendo el menor déficit reportado desde 1987. Por su parte, la cuenta de capital resultó deficitaria en 56 millones de dólares, mientras que se presentó un endeudamiento neto en la cuenta financiera que implicó una entrada de recursos por 11.314 millones de dólares, incluyendo un aumento en los activos de reserva
por 2.638 millones de dólares, dando como resultado un flujo negativo en el renglón de errores y omisiones por 8.814 millones de dólares. La mayor parte de 2019 estuvo caracterizada por una elevada incertidumbre a nivel global, una desaceleración de la economía mundial y posturas monetarias acomodaticias por parte de los bancos centrales de las principales economías del mundo. Hacia finales del año, se observaron condiciones financieras más favorables y un incremento en el riesgo en los mercados como resultado de factores tales como la incertidumbre comercial derivada del anuncio de la fase 1 de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, la ratificación por parte del Senado estadounidense del nuevo Tratado de Libre Comercio, TEMEC, y la aprobación del acuerdo de salida del Reino Unido en la Unión Europea. En 2019, la economía mexicana siguió captando recursos por concepto de inversión directa y de cartera. Hacia adelante, los pronósticos de crecimiento de la economía mundial para 2020 se han seguido revisando a la baja. Esto gracias a la contingencia originada por el COVID-19, destacando la posibilidad de nuevos episodios de tensiones comerciales entre grandes potencias, así como un agravamiento de los conflictos geopolíticos y sociales en diversas regiones del mundo. La incertidumbre asociada a dichos elementos de riesgo hace que el escenario para la inversión y para el crecimiento en 2020 siga siendo complejo.